Todos. Hoy nos encontramos en la clase espejo de diagrama con la profesora Diana Ponte, quien es la que va a orientar la clase espejo del día de hoy. Bienvenida, profe Diana. Le dejo a usted para que se presente y le doy también la bienvenida al profe Carlos Solano y a su grupo, quien va a estar recibiendo esta clase espejo. Bueno, chicos, muy buenos días. Como lo comenta la profe Lady, bueno, mi nombre es Diana Ponte Martínez, soy ingeniera industrial y bueno, hoy voy a aportarles y impartirles mi conocimiento con relación a la temática de lo que tiene que ver con el diagrama hombre-máquina, enfocado desde una herramienta para el incremento de la productividad. No sé si el Inge Carlitos vaya a comentar algo al respecto. No, perfecto. Ingeniera Dianita, bueno, primero agradecerle esta posibilidad que tenemos entre las dos instituciones, entre el Instituto Superior de Educación Rural ISER y las Unidades Tecnológicas de Santander. Definitivamente, y hace un momento, en antesala con los chicos en la jornada o en la clase, eh, dábamos pues un balance de la importancia de este intercambio, de esta posibilidad que tenemos y que hoy pues gracias a la tecnología podemos desarrollar también todos estos componentes. Por un lado nos permiten romper un poco el esquema y la rutina y la cotidianidad de nuestros espacios de aprendizaje desde las aulas y también tener pues desde esa perspectiva esa posibilidad e intercambio de saberes y de metodologías dentro de unos modelos de aprendizaje y dentro de unos componentes establecidos en un pensum o unos microcurrículum que nos permiten también pues afianzar todo ese proceso. Entonces, agradecerle, como les decía hace un momento, chicos, nos va a acompañar la ingeniera Diana Ponte Martínez y vamos a trabajar pues desde este componente de clase espejo, una temática muy importante, complementaria a lo que ya hemos venido también trabajando desde el aula de clase en esos diagramas generales y detallados. Y hoy estaremos observando también pues a través de este componente el diagrama hombre-máquina como una herramienta para el incremento de la productividad. De tal manera que los dejo con la ingeniera Diana. Aprovechemos pues este espacio, este momento, pongamos mucha atención y de la misma manera dentro de la metodología, pues esas dudas que ustedes planteen dentro del componente al finalizar o durante la jornada, ya la ingeniera Diana nos dará pues esos parámetros para poder hacer pues esa interacción también de parte de ustedes, chicos. Entonces, muy atentos y que aprovechemos la jornada. Gracias, Dianita, y entonces le doy paso y aquí pues sigo atento también para cualquier cosa en que podamos intervenir. Muchas gracias. Listo, Inge. Inge, a ver si me dejan ampliar acá la diapositiva. Si algo, pues me tocaría, porque a veces Teams no deja pasarla hacia, que no me deja. Me dice luego si está corriendo la diapositiva. Bueno, ahí la pueden ver, sí. Sí, sí, Dianita, ya la podemos ver, ya la puedes ampliar y aquí la estamos viendo. Bueno, muy buenos días nuevamente. Como nos informaba también el profe Carlitos, pues vamos a hablar sobre el diagrama hombre-máquina como una herramienta de mejora de la productividad. Es importante pues tener en cuenta que el diagrama hombre-máquina pues determina o analiza lo que es la eficiencia tanto del operario como de la máquina pues al momento de estarla accionando, trabajando o realizando pues cualquier proceso productivo o de transformación, digamos, de material o demás. Eh, ya pues no, yo creo que han tenido la oportunidad de poder conocer ese concepto de lo que nos identifica o nos define lo que es el diagrama hombre-máquina, pero igualmente vamos a hacer un breve recorderis sobre ello. Eh, Dentro de ese mismo diagrama, la idea es poder ilustrar, poder identificar muy claramente el operario o los superarios que van a intervenir dentro de esa línea de producción
para el proceso que se vaya a intervenir, que se vaya a realizar, y con ello poder también participar o analizar e identificar esa eficiencia también de la máquina al momento de ejecutar la acción. La idea es poder analizar y poder conocer esos tiempos empleados tanto del operario como de la máquina y al final pues poder determinar lo que es el tiempo de acción o el tiempo productivo o en llegado caso el tiempo inactivo o inefectivo tanto del operario como de la máquina y asimismo poder determinar ese porcentaje de utilización tanto de operario como de máquina, para al final pues poder determinar con ustedes como analistas esas mejoras posibles, proponer esas mejoras posibles pues para poder eh, determinar esas mejoras que se puedan presentar. Bueno, por acá vemos varios compañeros que están pidiendo acceso. Eso con relación, digamos, a ese concepto en general y que en toda empresa pues también se tiene en cuenta que lo ideal es que de cierta forma ese porcentaje de utilización tanto de operario como de máquina pues cumpla, digamos, ese porcentaje del 100% o llegue a aproximarse a ese 100% en llegado caso. La idea es poder minimizar esos tiempos ociosos que están, digamos, relacionados eh, hacia el operario, que se pueden identificar enfocados hacia el operario, o esos tiempos muertos que igualmente se le atribuyen a las máquinas por diferentes circunstancias o factores, ya sean externos o internos, que puedan generar que, llegado caso, la máquina se pare y pues no siga fluyendo de una manera adecuada la actividad o la tarea pues, que se está realizando con ellos. Entonces, igualmente hay que tener en cuenta dentro del análisis del diagrama hombre-máquina que pueden haber actividades donde el operario pues esté trabajando la máquina netamente de manera manual, operándola netamente de manera manual, o ya pues igualmente utilizando la máquina de forma automática, donde ya ella pues realiza su acción de manera automática y ahí pues es donde suele suceder que el operario o los operarios pueden tener algún tiempo ocioso dentro del ciclo de trabajo que se vaya a analizar. Entonces la idea es poder identificar esos factores y poder pues proponer esas mejoras cuando sean necesarios. Como toda metodología, toda técnica y todos los diagramas que ustedes han venido conociendo a través de la asignatura, pues hay unos objetivos también planteados para este tipo de diagrama, que lo ideal era, como les informaba, les comentaba, poder determinar la eficiencia tanto del operario como de la máquina. Y de ahí pues poder plantear mejoras cuando sean necesarias. La idea es poder analizar todas las estaciones de trabajo que se tengan dentro del desarrollo de la actividad para poderlas analizar y bueno, poder determinar esos porcentajes y esas actividades respectivamente. Espérenme que están pidiendo aquí si los puedo admitir. Si algo el profe Carlitos, si puede darles allí admitir a los chicos, le agradezco. Ya, profe, ya fueron Sí, admitidos. Ay, gracias. Y también lo ideal es poder mostrar ese tiempo de ciclo de trabajo. Sabemos que ustedes como analistas pues son los encargados de definir dónde inicia y dónde termina la actividad que vayan a documentar específicamente. Lo puedo documentar para un ciclo, para 2 ciclos de trabajo, los que ustedes deseen analizar dentro de la utilización del diagrama. Y al final, lo ideal es poder balancear esas actividades tanto del operario como de la máquina respectivamente. Hay unas variables que ustedes como analistas pues deben tener en cuenta al momento de analizar esos ciclos de acción o esos ciclos de trabajo dentro del mismo diagrama. Entonces, para el operario pues siempre van a haber unas actividades atribuidas para él que normalmente pues son lo que es el cargue, el descargue de la máquina dentro del análisis del diagrama que vayamos a realizar. Y aparte de ello, pues inicialmente puede ser que el operario esté preparando el material, entonces esa actividad se atribuye netamente pues al operario, porque la máquina pues está en espera mientras el operario pues va a acondicionar lo que es el material, la herramienta para su posterior
realización de la operación unitaria o de la operación que se le vaya a realizar al material. De allí, pues si hay inspecciones que se determinen dentro del ciclo de trabajo, pues también hay que documentarlo específicamente para el operario, dependiendo pues también de la actividad. Una vez, digamos, se descargue o se pare la máquina, pero si en llegado caso el operario está trabajando junto con la máquina realizando su operación, pues allí sí hay que identificar esa inspección para adicionarla allí dentro de la relación tanto del operario como de la máquina. Entonces, esas serían, digamos, de cierta forma las actividades que se le atribuirían o se le generarían al operario para poderlas analizar, dependiendo de los minutos o el tiempo, o los segundos, minutos, en llegado caso, que se identifiquen para ese operario. Entonces, son actividades que hay que tener en cuenta respectivamente. Y las variables o actividades que se le atribuyen a la máquina, pues también están allí identificadas, como es el cargue y el descargue, porque también se le atribuyen a la máquina. Y si la operación es netamente automatizada, pues ya sabemos que la máquina la realiza, la ejecuta solita, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues los parámetros que se les indica por parte, digamos, del operario. Entonces, esa actividad pues se le atribuye netamente a la máquina dentro del ciclo de trabajo que se vaya a trabajar. Igualmente vamos a encontrar otras variables, ¿cierto? Que hay que tener muy en cuenta y desde allí pues parte eh, ese análisis que ustedes van a hacer y esas propuestas de mejora cuando en llegado caso estas variables se pueden presentar. Entre ellos, pues bueno, para la máquina, pues se van a atribuir lo que son los tiempos de espera, es decir, lo que les decía, la máquina está esperando, no está empezándose a trabajar, ¿cierto? A operar, mientras que el operario, pues de cierta forma está, digamos, haciendo una preparación o un ensamble allí del material que posteriormente pues se va a trabajar. ¿Sí? Los tiempos muertos pues también se le atribuyen a la máquina dependiendo de los factores que digamos, le atribuyen o le apliquen específicamente. Y si es muy prolongado ese tiempo muerto de la máquina, pues ahí es donde entramos nuevamente a mirar qué mejoras, qué propuestas de mejora le podemos empezarle a atribuir, a generar, para que la máquina pues minimice o en llegado caso elimine esos tiempos muertos que se pueden atribuir a la máquina en llegado caso. Y como les decía, pues igualmente el tiempo ocioso se le va a atribuir al operario. Es decir, normalmente suele suceder que en llegado caso, dentro del ciclo de trabajo, pues la máquina realice su operación netamente de forma automatizada y ahí es donde el operario pues suele tener un tiempo digamos, de ocioso, como lo llamamos o lo denominamos, donde pues ¿qué otra actividad le puedo, digamos, programar a ese operario para que no esté tanto tiempo ocioso dentro del porcentaje de utilización que se vaya a determinar o analizar? Lo que normalmente se puede atribuir o se puede programar es otorgarle otra máquina o programarle otro acoplamiento de máquina, en llegado caso dentro de la misma línea de producción, para pues así ampliar el tiempo de trabajo dentro del ciclo mismo para que el operario pues no esté tanto tiempo ocioso dentro del análisis. O puede ser otras actividades en llegado caso, eh, pueden ser administrativas, pero que tengan que ver con la misma actividad por la cual fue contratado, ¿cierto? O las que se le atribuyen al mismo cargo del operario, pero sin llegar, en llegado caso, a dejar, digamos, su zona de trabajo, su área de trabajo respectivamente. Entonces, lo ideal es que de cierta forma, pues el operario pues esté o alcance ese porcentaje de utilización de cierta forma de una manera pues ideal dentro del ciclo de trabajo que se vaya a analizar. Entonces son variables que en algunos casos debemos tener en cuenta. Los tiempos muertos pues también suelen suceder porque la máquina se pare, porque no se haya hecho un mantenimiento predictivo, preventivo anteriormente de forma constante, sino que de una vez pues pasó al correctivo porque pues no se llevó, digamos, ese itinerario, esa programación, ¿cierto? Esa planeación respectivamente o por otras circunstancias también que se puedan presentar. Entonces, la idea es poder minimizar tanto tiempos muertos como tiempos ociosos
de operario y de máquina respectivamente. Y acá era pues lo que les mencionaba de que una de las opciones pues puede ser para disminuir esos tiempos ociosos, hacer ese acoplamiento de máquinas o adicionarle ya sea una o dos máquinas al operario, también pues teniendo en cuenta la experticia, su capacidad, su habilidad y competencia pues para poder operar las máquinas, pero pues eso también depende de la misma naturaleza de la actividad, de la misma complejidad de la actividad, porque pues en llegado caso si dentro de una misma línea solo hay una máquina específica para realizar la actividad, pues bueno, ahí es donde entran ustedes como analistas a buscar otras opciones durante ese ciclo de la operación o de trabajo para poderle adicionar al trabajador y minimizar ese tiempo ocioso en llegado caso. Lo ideal es poder analizar los diagramas teniendo un inicio y una finalización de la actividad. Como les decía, ustedes como analistas pues serán los encargados de determinar esas actividades. Es importante pues inicialmente conocer o hacer una observación directa de cuál es el proceso que se va a documentar. Pueden ustedes generar un formato donde pues van a distribuir, ¿cierto? De cierta forma todos los elementos que contienen la actividad o todas las etapas que contienen la actividad. Tomarán los tiempos respectivos, ya sean en segundos, en minutos o en llegado caso en horas respectivamente, pues para poder identificar el tiempo de cada una de esas etapas y al final pues poder determinar ese porcentaje de utilización para medir el rendimiento, la eficiencia tanto del operario como de la máquina y determinar esa productividad. Como les decía, la idea es poder identificar o determinar el mejor balance entre operario y máquina respectivamente para, si es posible, pues poder en llegado caso lograr ese 100% respectivamente, pero pues suele ser un poco difícil ya que pues pueden haber muchas variables que, digamos, generen esos demoras o esos tiempos ociosos o esos tiempos muertos o de esperas en llegado caso dentro de la actividad. Como todo diagrama, y si ustedes ya han visto los diagramas anteriores, el diagrama analítico de proceso, el de operaciones, digamos el de recorrido en planta, el bimanual y demás, pues todo diagrama cuenta o parte de un encabezado, ¿cierto? Entonces el encabezado, pues allí ustedes como analistas van a consignar información que identifica o informa sobre el proceso que vayan a analizar. Puede ser que algunos parámetros cambien dentro del enunciado, pues eso ya depende de cada actividad o formato que igualmente se maneje dentro de la organización y de la especificidad también pues, que ustedes quieran documentar dentro del mismo diagrama con relación a ese encabezado. Entonces, normalmente pues vamos a encontrar el nombre del proceso, bueno, el tipo de máquina o máquinas que se van a analizar, el área, sección o departamento, que normalmente pues va a ser el área de producción, dependiendo de cómo esté denominada dentro de la empresa, la fecha de realización o de documentación del diagrama, el nombre de los operarios, pero igualmente no es solo colocar el nombre, sino complementarlo con el cargo respectivamente. Y a esto le podemos adicionar también el nombre o la identificación del analista, que son pues ustedes como analistas que serán los encargados de documentar pues dicho diagrama. Una vez pues ya generada esa información, digamos, identificado el formato que ustedes van a trabajar, puede ser que la empresa pues ya tenga definido un formato específico o que les indiquen a ustedes que lo deben diseñar según el conocimiento pues, que ustedes tengan sobre el tema. Hay que identificar, bueno, los tiempos del ciclo de trabajo, identificar los elementos o las etapas que van a componer ese ciclo de trabajo, ¿cierto? Puede ser desde la preparación del material o puede ser desde el cargue mismo de la máquina, ¿cierto? Eso ya pues ustedes como analistas lo definen de acuerdo a esa observación directa que tienen de la operación que vayan a analizar. Ya identificados los elementos o las etapas, pues voy a empezar a determinar esos tiempos respectivos para cada etapa significativamente o respectivamente, ¿cierto? Como les decía, puede ser en segundos, en minutos, en horas, dependiendo del tiempo también que ustedes vayan a tomar con cronómetro respectivamente. Y al final, con esos tiempos, pues ustedes van a llegar a calcular lo que es
el índice de eficiencia, el índice de productividad o porcentaje de utilización tanto del operario como de la máquina dentro del ciclo de trabajo. Y de ahí pues paso a lo que es ya ilustrar dicho diagrama en una escala de tiempo adecuada. Recuerden, pues ustedes definen los tiempos de acuerdo a lo que pudieron generar en la observación directa y documentar respectivamente, para que parte de ello pues puedan ya pasar a lo que es la construcción o elaboración del diagrama respectivamente, ¿cierto? Entonces, normalmente se divide por escalas de tiempo. Ya ahorita pues vamos a ver un formato con unos ejemplos, ¿cierto? Donde pues dentro de la plantilla podemos identificar la escala de tiempo tanto del operario como de la máquina y poderlo ilustrar allí. Normalmente pues lo ideal es poder describir esas etapas que se desarrollan tanto de operario como para máquina junto con el tiempo y poder seleccionarlo dentro de la escala respectiva. Normalmente puede o suele suceder que en llegado caso, si lo hago de forma manual o ya sea en Excel o en una plantilla específica, si observo que hay tiempos de espera o tiempos muertos, entonces puedo identificarlo con una línea segmentada, ¿cierto? Para determinar pues que ese tiempo, como en ese tiempo la máquina del operario, pues de cierta forma está ya sea en tiempo muerto o en tiempo ocioso respectivamente. A diferencia de que ya, digamos, el operario, la máquina está ejecutando su actividad, ¿cierto? De forma continua, entonces ahí ya lo puede identificar con una línea vertical continua, determinando que ese tiempo el operario pues sí está siendo productivo, lo mismo que la máquina en este caso dentro del ciclo de trabajo. La idea es poder determinar tanto los tiempos productivos e improductivos, ¿cierto? O los tiempos ociosos y tiempos muertos dentro de la escala de tiempo que se vaya a trabajar, ¿cierto? Entonces, normalmente, pues este es un formato que podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, tenemos pues inicialmente lo que es el encabezado, como les decía, puede variar algunos componentes que integran ese encabezado. De un formato a otro, eso ya pues depende del analista. Acá pues vemos que tenemos una primera columna en la parte inferior, donde acá pues vamos a colocar las actividades, ¿cierto? Las etapas pues que van a intervenir dentro del proceso, el número de actividades, ya después pasamos a lo que es una columna de descripción de actividades. Lo ideal es que el analista pues describa de forma clara, concisa y que sea entendible lo que quiere dar a conocer con la actividad que se está ejecutando. Y luego pues vendría una escala definida tanto para las actividades que va a ejecutar el operario o los operarios, porque pues igualmente podemos, perdón, hacer un diagrama para un operario con varias máquinas, con una, dos, tres máquinas, o dos operarios con dos máquinas, en llegado caso operándolas cada uno de ellos. Y bueno, ya viene la columna de las máquinas respectivas dependiendo pues del análisis que se vaya a realizar. Al final pues vamos a encontrar un resumen de las actividades o un análisis de las actividades donde pues nos va a identificar no solamente el tiempo del ciclo total, es decir, cuando terminó toda la actividad, tanto operario como máquina, de ejecutarla, pueden ser para un ciclo, dos ciclos de trabajo, dependiendo. Vamos a encontrar también el análisis de lo que es el tiempo de efectividad o el tiempo de acción tanto de operario como de máquinas, lo mismo que el tiempo de inefectividad de operario y máquina. Y determinar pues, lo que es ese porcentaje de utilización para con ello, como les decía, pues poder generar al final algunas mejoras donde sean necesarias poderlas identificar. Estos pues serían de cierta forma los parámetros que se deben tener en cuenta al momento de poder determinar esos porcentajes de utilización, ¿cierto? Lo ideal es poder identificar tanto el ciclo del operario como de la máquina total, el tiempo productivo tanto de operario como máquina y lo mismo el tiempo improductivo o de inefectividad tanto del operario como de la máquina. Esta es la fórmula que normalmente utilizamos pues para poder hallar o determinar ese porcentaje de utilización tanto de operario como de máquina, donde pues vamos a identificar lo que es el tiempo productivo del operario o el tiempo de acción tanto del operario como de la máquina en llegado caso.
y lo vamos a dividir entre el ciclo total del trabajo, ¿sí? Tanto de operario como para máquina respectivamente. ¿Sí? Entonces, esa sería la fórmula que si en llegado caso lo vamos a hacer manual, eh, deberíamos aplicar la fórmula. Si ya lo vamos a trabajar en una plantilla, en Excel, que en llegado caso pues esté programada, pues ya ella con los datos que nosotros le generemos, nos arrojará ese porcentaje de utilización de forma automática. Lo ideal es que no nos vayamos, digamos, a equivocar al momento de documentar muy bien los tiempos, las actividades, porque a veces pues suele suceder que algunos parámetros se lo adicionamos a la máquina y no se lo debíamos adicionar, como en llegado caso la preparación del material, que solamente está adjudicada al operario. Entonces, de allí pues suele suceder que esas variables nos pueden generar algún error al momento de ya de documentar el diagrama respectivamente. ¿Para qué desarrollamos o aplicamos o en llegado que las empresas nos piden a nosotros como ingenieros industriales desarrollar o aplicar este tipo de diagrama hombre-máquina? Entonces suele suceder que igualmente se presenten algunos factores que dentro de la empresa que me hagan identificar que están ocurriendo algunas variables, ¿cierto? Que de cierta forma debo mejorar y por ello pues pueden ser entre ellas que el ciclo de trabajo del operario es algo corto, ¿cierto? Que el ciclo de la operación de la máquina. Puede ser por lo que les mencionaba, que la actividad puede ser netamente automatizada, realizada por la máquina y en llegado caso la intervención del operario pues puede ser muy mínima dentro del proceso. Entonces ahí es donde entran a analizarse que se le puede otorgar, qué otras actividades se le podrían programar al operario. Eh, Se pueden hacer mejoras en la porción de inactividad del ciclo del operario cuando sean necesarios, ¿cierto? Pero igualmente ustedes deben conocer muy bien el componente y la naturaleza y la complejidad de la misma actividad. Lo ideal, como les decía, es considerar si es posible la posibilidad de poderle asignar una segunda máquina al operario durante ese tiempo ocioso, pero eso pues también depende de la línea de producción, de los recursos con los que cuente la misma empresa, ¿cierto? Si hay más de una máquina dentro de la misma línea para poderla activar o operar en llegado caso. O si es posible que la actividad pues la pueda realizar en llegado caso netamente manual, pero pues sabemos que hoy por hoy pues las empresas de cierta forma miden esa productividad por el rendimiento, por, eh, digamos, cumplir con ese estándar de tiempo específico y poder generar las unidades respectivas en el tiempo mínimo posible. Entonces, si la máquina pues se adquirió, ¿cierto? Para que fuera realizada de forma automática, pues también hay que aprovechar esas ventajas dentro de la misma organización. Entonces, aquí vemos pues un primer ejemplo muy básico donde podemos empezar a trabajar de cierta forma el formato, el diagrama hombre-máquina, donde nos dice que cierta compañía pues debe fabricar 10.000 unidades de un producto que requiere una sola operación de moldeo en su proceso de fabricación, para lo cual el proceso lo ejecuta un operario y una máquina. Acá pues ya me está identificando que solo voy a trabajar con una máquina y un operario respectivamente y me dan pues o me identifican acá los tiempos estimados, es decir, las etapas o elementos que contienen ese ciclo de trabajo respectivamente. Entonces vemos las actividades, ¿cierto? Que ya están pues definidas con su tiempo del ciclo en minutos. Entonces cargue el material en la máquina, pues es un tiempo de 4 minutos. Acá pues ya me está indicando que hay un proceso de moldeo automático que netamente pues lo va a realizar la máquina. Suele suceder que en los encabezados de los ejercicios, de los problemas que realizamos, pues no me diga literal que esa actividad se le adjudica al operario a la máquina, pero pues ya debemos asociarla, ¿cierto? Al decir molde automático, pues que es netamente generado por la máquina. Entonces aquí me dice que tiene un tiempo de 20 minutos, el descargue de la máquina son 2 minutos y bueno, ya la inspección, que pues dependiendo del tipo de inspección, puede ser que una vez descargue la máquina ya no esté trabajando la máquina, pues lo está realizando el operario de inspección
y se adjudique pues solo a él, que es un tiempo de 3 minutos. Entonces, ese ejercicio vamos a relacionarlo, a desarrollarlo en ese formato. ¿Listo? Esta es una plantilla que normalmente pues podemos utilizar. Hay muchas plantillas que podemos encontrar en internet, ¿cierto? Como elemento fundamental. Si en llegado caso ustedes como ingenieros o como tecnólogos en gestión industrial, en producción industrial, pues les solicitan diseñar un formato específico para poder documentar un diagrama hombre-máquina. Entonces, como les decía, normalmente la plantilla pues tiene un encabezado, momentico, un encabezado con información pues que necesito, requiero para documentar dicho diagrama. Ustedes son los encargados pues, de definir qué información pues, va a estar inmersa dentro del mismo, pero la idea es poder identificar, bueno, sobre todo el nombre de la operación o la actividad que se vaya a documentar, la fecha, quién elabora el diagrama, que en este caso pues, son ustedes como analistas, el área, sección o departamento, y bueno, el operario o los operarios que van a intervenir dentro del proceso. También podemos adicionar acá pues el tipo de máquina o la descripción de la máquina en llegado caso. ¿Listo? Dentro de ese encabezado. Ya en la parte inferior, entonces puedo empezar a trabajar lo que es la descripción de esos elementos, procesos o actividades que intervienen para el análisis que vaya a realizar, ¿cierto? Tanto del operario como de la máquina. Entonces, como les decía, siempre va a haber una escala de tiempo. Entonces, la primera columna que vemos acá es la escala de tiempo, ¿sí? Esta que vemos acá señalada en color azul. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas filas que vemos allí identificadas es un minuto que se va adicionando, ¿cierto? O se va sumando a la actividad. Entonces, lo ideal es que podamos acumular, ¿cierto? Esos tiempos para cada actividad respectivamente e identificarlos dentro del diagrama. Vamos a encontrar una columna para el operario y las columnas respectivas si ya se está trabajando con 1, 2, 3, 4 máquinas en llegado caso. Vemos también al lado de la columna de tiempo una columna que se identifica con la palabra uso. Entonces, lo ideal es que en esa columna podamos agregar, dependiendo del tiempo que estamos identificando para cada actividad o elemento, una X, ¿cierto? Y eso al final nos va a ayudar a determinar de una forma más clara tanto el tiempo del ciclo total como el porcentaje de eficiencia, perdón, la actividad tanto de eficiencia como ineficiencia o de efectividad tanto de operario como máquina. Lo mismo al final pues nos va a arrojar el porcentaje de utilización sin tener que aplicar en este caso pues la fórmula de manera manual, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque la plantilla pues ya está programada para esa actividad. Entonces la idea es poder colocar en las columnas uso cuando sea necesario las X respectivas dependiendo del tiempo adjudicado para cada actividad, ya sea para operario o para máquina. Acá pues vamos a encontrar la fila o la columna donde ustedes van a describir pues la actividad, ¿cierto? Del proceso, del elemento, de la etapa que pues está aquí mencionada dentro del ejercicio. Entonces este es el mismo ejemplo que ahorita les ilustraba dentro de la plantilla, dentro de la diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta qué variables se le adjudican tanto operario como para máquina, que les mencionaba anteriormente, pues lo ideal es poderlas consignar aquí dentro del formato. Entonces, la primera actividad es cargar el material en la máquina, ¿sí? La variable cargue se le atribuye a quién. ¿Quién me podría, digamos, decir? Ahí abrir sus micrófonos e identificarme. El elemento de carga, ¿a quién se le atribuye? Al operario. ¿Y a la máquina también? ¿O solo al operario?
¿Quién me dice? A los dos. A los dos, exactamente, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que el cargue siempre se le atribuye tanto operario como para máquina. Si me dijese acá, preparación del material, recuerden que la preparación sí se le atribuye pues netamente al operario. Entonces, acá yo voy a colocar, ¿cierto? Cargue, digamos, de la máquina. Listo. Y me dice que tiene un tiempo de ¿cuánto? De 4 minutos, ¿cierto? Entonces, en la columna uso, ustedes van a seleccionar esos 4 minutos. Recuerden que cada pila, ¿cierto? Es un minuto que se le va adicionando a la actividad, se va acumulando en la actividad para que al final pues yo pueda determinar el tiempo del ciclo total, ¿cierto? Entonces recordar que ese cargue de la máquina pues se atribuye tanto operario como para la máquina respectivamente dentro de la variable que se vaya a trabajar. Luego me dice que la siguiente actividad es un proceso de moldeo automático. Me dice que demora 20 minutos. Ya al decirme que es automático, pues ya sé que esa actividad es netamente adjudicada a la máquina. Es decir, que van a haber 20 minutos donde el operario va a estar, ¿qué? Va a estar, ¿qué ese operario? No va a estar haciendo nada. Está en un tiempo de Exacto, ciclo. va a estar ocioso, ¿cierto? Que es como la palabra técnica que le identificamos a ese operario. ¿Listo? Entonces me dice que el moldeo automático son 20 minutos, pero recuerden, inicialmente llevaba 4 minutos, más 20 sería, ¿en qué minuto terminaría ese proceso de moldeo automático? ¿En el minuto qué? En el minuto 24. 24, exacto. Entonces voy sumando y voy adicionándole aquí las X, espera, aquí las X hasta el minuto 24, ¿sí? Para la parte de moldeo automático. Espérenme, voy a disminuir aquí un poquito, espero puedan ver. Hasta el minuto 24, el moldeo automático que solo lo realiza la máquina. ¿Qué quiere decir? Que todo este tiempo el operario va a estar ¿qué? Ocioso, y por eso en la columna uso pues no le voy a adjudicar las X al operario, porque si en llegado caso le coloco las X acá, aquí al final pues no me va a arrojar el porcentaje adecuado según el análisis que yo vaya a realizar. ¿Sí? Entonces, la idea es que tanto los tiempos ociosos como los tiempos muertos que se lleguen a presentar dentro del análisis del ciclo, en la columna uso, pues no le coloque allí las X respectivamente, pero sí a las actividades que sí se están realizando, sí se las debo colocar para que al final pues ello me pueda ayudar a identificar tanto el tiempo efectivo, como llegado caso el inefectivo, del operario y de la máquina. ¿Listo? Entonces ya llevo 24 minutos del ciclo de trabajo para esta actividad, ¿cierto? Luego me dice que hay un descargue de la máquina y me dice que hay un tiempo de 2 minutos. Entonces recuerden que el cargue y el descargue se adjudica tanto para el operario como para la máquina. Entonces ahí sí debo colocarle el tiempo respectivo en la columna uso, identificándolo con la X respectivamente. Y luego me dice que después de haber descargado la máquina, pues se pasa a lo que es la inspección. ¿Sí? Entonces, una vez ya se haya descargado la máquina, quiere decir que la máquina pues no está trabajando, está en espera, sin llegar a caso voy a trabajar lo solo para un ciclo, ahí pues puede terminar el análisis de la operación o de la actividad que estoy analizando, pero si me dice que es para 2 ciclos, pues vuelvo y inicio y continúo con las mismas actividades. Puede ser que en el segundo ciclo cambie algún dato, ¿cierto? Dentro del el enunciado del ejercicio, dentro del análisis que se vaya a hacer para las operaciones, entonces eso también pues lo debo tener en cuenta como analista para poderlo documentar. Entonces paso a la actividad de inspección y me dice que son 3 minutos cuales se realiza la inspección. ¿Qué quiere decir? Que aquí la máquina
pues está en espera mientras el operario, después de haber descargado la máquina, pues hace su inspección respectivamente. Si es solo para un ciclo, entonces ya aquí terminamos nuestro ciclo de trabajo analizado para un operario y una máquina, quiere decir que terminamos en el minuto 29, ¿sí? Ese ciclo de trabajo. Entonces, acá dentro del formato, aquí en la primera filita que está en color azul, voy a colocar allí el tiempo del ciclo total que fue 29 y le doy Enter. Entonces ya automáticamente en la plantilla, el formato en Excel, pues me va a determinar los datos tanto del tiempo de acción o efectivo, ¿cierto? Del operario y de la máquina, en este caso que es para el operario 9 minutos, ¿qué quiere decir? Que sería el cargue, el descargue y la inspección, y el tiempo de acción de la máquina, pues son los 26 minutos que entrarían cargue, descargue y moldeo automático en este caso. Y el tiempo de inactividad o ineficiente, llegado a caso que puede ser los 20 minutos para el operario, que quiere decir que son esos 20 en donde la máquina pues realizaba su operación de forma automática. Y para la máquina sería pues esos 3 minutos, que es la parte de inspección, porque ahí la máquina pues está en espera y el operario, una vez descargada la máquina, pues es el que encargaba de realizar la inspección respectivamente. Y de una pues aquí me va a arrojar el porcentaje de utilización. ¿Sí? Quiere decir pues que el operario tiene un 31% de utilización y la máquina un 89.7 de utilización, entonces ahí es donde, bueno, esos 20 minutos donde el operario está ocioso, ¿qué lo voy a poner a hacer en llegado caso? Entonces ahí es donde ustedes pues van a analizar qué otras actividades, pero que igualmente de cierta forma no sobrecargue o no recargue al trabajador o no le otorgue actividades pues que no sean netamente para él descritas, digamos, dentro de su cargo específicamente, que él pueda realizar para que ese porcentaje de inactividad disminuya y aumente de cierta forma la misma utilización o el porcentaje de utilización del operario. Entonces aquí pues la plantilla también me arroja un análisis, un diagrama de barras donde pues puedo identificar esos porcentajes y de ahí pues poder plantear esas mejoras que ustedes crean como analistas sean las mejores condiciones para poderle otorgar a ese operario respectivamente. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, pregunta. Entonces, la plantilla es pues, muy fácil de usar. Esto es a modo de ejemplo. No sé si en llegado caso entre sus clases han manejado una plantilla parecida, pero igual también podemos hacer el ejercicio de manera manual, ¿cierto? Igual podemos hacer la escala de tiempo dentro de nuestra hoja de trabajo, identificando pues igualmente las actividades tanto que realiza el operario como de la máquina o cada máquina respectivamente y al final pues poder determinar con la fórmula que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver tanto para operario como para máquina ese porcentaje de utilización, que es el tiempo de acción tanto de operario como máquina, lo divido entre el tiempo total del ciclo para poder determinar ese porcentaje de utilización, respectivamente dependiendo del análisis pues, que vayan a realizar. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda, inquietud. Pueden haber otras variables o elementos que también pueden integrar dentro del enunciado o dentro del problema que vaya a analizar. Como les decía, puede integrar lo que es la preparación del material, también allí como actividad, ¿cierto? Que se le vaya a indicar dentro del proceso. También puedo identificar, digamos, que el operario, si está trabajando con varias máquinas, camine de una máquina a otra, entonces también puedo identificar ese tiempo de desplazamiento, ¿cierto? Que
realiza el operario para desplazarse de una máquina a la otra entre actividades, entre operaciones, de ida y de venida. Entonces ahí ustedes como analistas pues también lo deben tener en cuenta dentro del ciclo de trabajo que se vaya a realizar. O puede ser que el proceso no sea un moldeo automático, sino que sea netamente manual ejecutado por el operario. Entonces ahí igualmente está participando a la par con la máquina. Entonces ahí es otro factor que ustedes deben tener en cuenta para poderlo documentar dentro del formato respectivamente. Como les decía, bueno, esta es una plantilla pues muy fácil de usar. Si lo hago manualmente, pues lo puedo diseñar también de la misma forma. O si ustedes también lo desean dentro de la escala, pues hacer la variación del tiempo ocioso, el tiempo muerto, a diferencia del tiempo constante de trabajo con la línea vertical o con la línea segmentada, dependiendo pues de las actividades que se vayan a documentar respectivamente dentro de la actividad. Este es otro ejemplo que podemos encontrar. Aquí pues ya está un operario trabajando con 2 máquinas respectivamente. Vemos las actividades que están allí identificadas para el proceso que se vaya a documentar, ¿cierto? Entonces aquí pues sí ya vemos la preparación del material, que se demora 1 minuto para cada máquina. Ahí es donde, cuando estoy trabajando varias máquinas, ahí es donde ustedes como analistas pues entran a determinar o analizar cómo voy a empezar a documentar el ejercicio. Lo ideal es que no inicie a trabajar y haga todas las actividades o todas las operaciones con una sola máquina, porque pues la máquina 2 o la máquina 3 pues va a tener mucho tiempo muerto, mucho tiempo en espera, valga la redundancia, en espera a ser usada, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes como analistas identifican en qué etapa del proceso van a pasar a trabajar con la máquina 2, 3 en llegado caso, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, está la preparación del material, que pues son variables que se le otorgan netamente al operario, el cargue de la máquina, la transformación del material, que es un proceso de cilindrado automático, y el descargue de la máquina en este caso. No vemos otras actividades, digamos, de inspección u otros elementos que estén integrados allí, sino que el ejercicio pues nos indica esa información. Entonces, igual empezamos, digamos, a documentar el diagrama dentro del formato respectivo. Entonces ya empezamos con la preparar el material de la máquina 1, que es la que vamos a empezar a trabajar. Es lo ideal, pues, empezar, digamos, con la primera máquina, trabajarla y nos dice que es 1 minuto. ¿Qué quiere decir? Que tanto la máquina 1 como la máquina 2, pues, van a estar en espera, ¿cierto? Mientras el operario hace esa preparación del material. Ya luego, pues, paso a cargar, ¿cierto? La máquina 1 y me dice que se demora 2 minutos en hacer ese cargue. Entonces, como es la máquina 1, entonces igual el tiempo va allí, que quiere decir que la máquina 2 todavía va a estar allí esperando a ser utilizada por parte del operario. Pero ya en el minuto 4, como vemos acá, ya la máquina empieza a hacer su proceso de cilindrado automático, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en ese minuto 4 de la máquina pues empieza a trabajar solita, el operario puede pasar a preparar el material de la máquina 2, en este caso, ¿sí? Para que no esté esperando a que termine el proceso de cilindrado automático y yo pues pase a trabajar con la máquina 2. Entonces ahí es donde les digo que lo ideal es que ustedes empiecen a identificar en qué etapa del ciclo ya el operario va a pasar a iniciar a trabajar con las siguientes máquinas. Entonces, preparo el material. Aquí pues todavía la máquina 2 va a estar en espera, porque recuerden que la preparación del material se le adjudica solo al operario, no se le agrego a la máquina en este caso. Y de una pues paso a cargar la máquina 2, ¿cierto? Y me dice que igualmente se demora 2 minutos. ¿Listo? Aquí la máquina ya empieza a trabajar, la máquina 2, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí presente, ¿y qué quiere decir? Que en el minuto 7 la máquina 2 ya empieza a hacer
su cilindrado automático, ¿cierto? Y me dice que este se demora 3 minutos. Perdón acá. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que aquí el operario va a tener 1 minuto, es decir, el minuto 7 va a estar ocioso. ¿Por qué? Porque tiene que esperar o a que termine el proceso, tanto la máquina 1 como la máquina 2 en llegado a caso. En este caso, pues la primera que va a terminar su proceso de automatizado de cilindrado, pues va a ser la máquina 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya en el minuto 8 el operario pues va a hacer el descargue de la máquina 1 y ese descargue pues me dice que se demora 2 minutos. ¿Listo? Perdón. Eran 2 minutos, no 3. Hizo 2. Y en ese momento que descarga la máquina 1, ¿cierto? El operario y ya no hay más actividades, digamos, de inspección para la máquina 1 o demás, pues termina también de una el proceso de cilindrado automático de la máquina 2. ¿Qué quiere decir? Que el operario va a pasar a hacer el descargue de una de la máquina 2 porque ya la máquina 2 pues también termina en ese minuto 9 su proceso de cilindrado automático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo pues la máquina 1 ya pues se descargó, va a estar en espera o ya en llegado caso si se le va a analizar un segundo ciclo, pues con las mismas actividades pues se iniciaría desde el minuto 12 en llegado caso empezar a trabajar su proceso, ¿cierto? Del ciclo de trabajo, dependiendo pues de los elementos que se integren para la actividad que se vaya a analizar. Si es solo para un ciclo, tanto para máquina 1 como para máquina 2, pues ahí terminaría, digamos, el análisis del proceso. ¿Qué quiere decir? Pues que el tiempo del ciclo total para esa actividad, para ese solo ciclo, terminó en el minuto 11, ¿sí? Entonces me voy aquí en la parte del resumen de actividades, en la primera fila le doy 11 y enter, y ya él pues automáticamente hace el cambio y me identifica los datos, tanto del tiempo de acción nuevamente del operario como de la máquina 1 y 2, el tiempo de inactividad tanto del operario como de la máquina 1 y 2, y el porcentaje de utilización que en este caso, si se dieran cuenta, el del operario aumentó, porque digamos el proceso al momento de trabajar con 2 máquinas, pues ya el operario va a estar pues, más tiempo ocupado ejecutando la actividad, pero eso pues también puede ser que depende del tiempo que se le adjudique o se tome, ¿cierto? Para el moldeo automático o el cilindrado automático, el proceso automático que se identifique. En este caso, pues aquí fue de 4 y 3, no fue muy amplio, pero pueden haber tiempos de 20, 25, dependiendo pues de el mismo proceso que la máquina solita automáticamente pues vaya a realizar. Entonces aquí vemos que el operario pues tiene un porcentaje de utilización del 91% casi, ¿cierto? 90,9. La máquina 1 del 72,7 y la máquina 2 del 63,6. Entonces es muy pequeño el tiempo de inactividad del operario, que es 1 minuto que vemos acá, que sería este mismo tiempo ocioso que está esperando a que alguna de las máquinas termine pues su proceso para poder pues continuar con el desarrollo de la actividad. Entonces, ese es un ejemplo, pues igual acá vemos el diagrama de barras donde pues nos analiza también los datos que veníamos identificando aquí dentro del resumen del análisis de la información. Y es una herramienta pues que también podemos utilizar para poder al final determinar en llegado a casos si hay muchos tiempos ociosos o muchos tiempos muertos. Como les mencionaba, qué otras actividades le puedo adjudicar, sobre todo al operario si el tiempo ocioso pues es bastante amplio dentro de la actividad.
Ya cuando un operario trabaja 3 máquinas, pues ya el porcentaje pues también va a mantenerse de cierta forma alto porque pues está trabajando con 3 máquinas y ahí es donde nuevamente entran ustedes como analistas, perdón, a identificar en qué etapa del proceso pues pasaría a trabajar con la segunda, con la tercera máquina en llegado caso para poderla analizar. Como les decía, lo ideal es que no empiece a trabajar con una sola máquina y luego pase a trabajar con la siguiente, porque pues eso no es, ahí pues de cierta forma estaría mucho tiempo las máquinas secuentes en espera a ser usadas respectivamente. Entonces, como les decía, pueden haber otros elementos integrados dentro del análisis que en llegado caso el operario se le identifique que debe desplazarse de una máquina a otra de ida y de venida, entonces también debo documentar ese tiempo respectivamente de traslados, en llegado caso. Puedo encontrar que nuevamente el operario pues sí esté trabajando de forma manual con la máquina o semiautomática con la máquina, entonces también debo tener esas variables en cuenta dentro del proceso para poderlas documentar aquí dentro de la plantilla respectivamente. Entonces este es el otro ejemplo pues que quería darles a conocer ya cuando un operario pues está operando con 2 máquinas respectivamente. No sé si igual tengan alguna duda, inquietud al respecto. Lo ideal, como les mencionaba, es si yo trabajo en esa plantilla, no olviden colocar las X en la columna usos, pues para poder identificar esas actividades de acción, ¿cierto? Tanto de operario como para máquina. Y aquí pues poder documentar al final pues ese tiempo del ciclo que yo estoy analizando, final donde pues terminan todas las actividades de realizarse tanto de operario como de máquina en este caso respectivamente. Bueno, entonces esta era pues la clase que hoy quería darles a conocer, que hoy quería identificarles, complementarles a ustedes sobre lo que es el diagrama de máquinas, sus usos, utilidad, que pues al final lo que yo voy a determinar es eso, ¿cierto? Ese porcentaje de utilización, cuántas unidades realmente pues se pueden sacar realizando, analizando ese ciclo de trabajo respectivamente y poder determinar tanto de la eficiencia como del operario como de la máquina en este caso para el análisis pues que se vaya a realizar. También quería pues recordarles, acá van a encontrar en el chat de la reunión el link de asistencia, también está desde la UTS, les agradezco que todos los estudiantes pues puedan diligenciar el link de asistencia tanto de la UTS como el del ICE para que puedan pues quedar allí el registro de su asistencia respectivamente. También pues van a encontrar en el chat el formulario para poder hacer la evaluación de la clase espejo del día de hoy. Y bueno, nuevamente pues agradecerle su asistencia, su participación el día de hoy y pues nuevamente preguntarles si tienen alguna duda o inquietud o aporte pues también para la clase respectivamente. Chicos, recuerden hacer el link de asistencia. ¿Ya hicieron los dos? Recordarles también, teacher, de diligenciar el formato de evaluación. Recuerden que es un Y no puntaje de olviden 1 a 5. diligenciar el formato de evaluación, por favor. La asistencia es para los dos, tanto para las UTS como para el ICER también, porque ellos también necesitan tener ese indicador allí. Entonces, por favor, son 3 links que deben diligenciar. Bueno, aquí para mis chicos, qué pena. Tranquila, teacher, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Agradecerle a la profe Diana Ponte por esta clase espejo y también al profesor Carlos Solano por el espacio que nos abrió el día de hoy.
No sé si tengan dudas, preguntas, creo que no. A los que están conectados a través de la plataforma de Teams, agradezco por favor encender sus cámaras para tomar la evidencia final. Si no hay preguntas. Por favor, chicos, enciendan la cámara para la evidencia final. Teacher, si me puedes, por favor, dejar de compartir para tomar la Me evidencia. deja de compartir. Ay, ya. Qué pena. Profe Carlos Solano, no lo veo. Agradezco a los estudiantes Sí, del por aquí. profe Carlos, por favor, encender sus cámaras. También a los que están conectados desde allá, desde la UTS. Juan David, Nicole, Gesualdo, José, Dubián, Cintia, Kevin, Jason, Ginette, Angie, Juan Camilo, Carol, María Fernanda, Paula, Jesly, Manuel, Nicole, Charik, Ana Sofía, Juliana, Marcela, Daniela, Carol Arias, Dayana, Andrea, Daniel José Ovallos, Herman, Shirley, Carol Daniela, Guarín, Gilbert, profe, agradecerle por el espacio, por la clase del día de hoy. Muchas gracias al profe también Carlos Solano, quien orientó nuestra primera clase espejo, y con esta pues ya concluimos. gracias, Lady. Dianita, muchísimas gracias, chicos. Les comparto también después el archivo de las diapositivas para que conserven este material. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. La próxima semana nos vemos entonces en el aula para darle continuidad con la temática. Muchísimas gracias por la participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Teacher Lady, y a la Teacher Dianita también muchísimas gracias por esa grata experiencia. Muchas gracias, Gracias. teacher, muy gentil. Espérenme, voy a compartir. Ay, que se me olvidó. Espérenme, tomar la evidencia acá. Me toca acá Chicos, los que faltan no de la olviden los clase. 3 archivos por diligenciar, las 2 listas de asistencia y el formato de evaluación, por favor. Ujú, así es, teacher. Listo, muchas gracias a todos. No olviden diligenciar los tres formatos, tanto los estudiantes de la profe Diana como los estudiantes del profe Carlos. Muchas gracias, teacher. Un abrazo. No, su merced, muchísimas gracias. Mi profe, su merced, me comparte ¿Los pantallazos? los pantallas. Listo, teacher, sí, Y, señora. ay, profe, también me puede compartir los videos. Sí, las Los videos, grabaciones. porfa, para yo pasárselo a la profe de internacionalización, porfa. Listo, teacher, sí, señora. Entonces, ahorita se los envío. Las 2 asistencias que registraron los estudiantes, las 2 grabaciones y las evaluaciones que realizaron. Ay, gracias, mi profe. Su merced me lo envía al WhatsApp o al correo. Al correo. Ah, bueno, listo. Y mi profe, y luego lo del certificado, Certificado. si se puede antes del 15, no sé si es mucha presión. Listo, no, yo lo consulto y entonces le escribo ahí. Listo, teacher. Ay, listo. Bueno, muy amable. Un Chao, abrazo, gracias. teacher, que sea mucho. Feliz día para Gracias. todos. Gracias igualmente, Chaito.